a punto de definir nuevamente, ¿sí? Esta temática de la historia de la investigación de operaciones, ¿sí? Vamos a indicar lo siguiente. Si bien el punto de inflexión, ¿sí? Para que la investigación operativa se considere como material, ¿sí? De estudio, como objeto de estudio en los ámbitos académicos, ¿sí? Y además empresariales, ha habido muchos científicos que han ido aportando desde la época de Arquímedes, como ustedes han indicado, Leonardo da Vinci, inclusive Thomas Alva Edison también, ¿sí? Y muchos otros científicos que han ido haciendo los aportes, ¿no? Desde el Marqués de Laplace, desde Cournot, es decir, de muchos otros autores que han ido haciendo que poco a poco el conjunto de conocimientos vaya siendo cada vez más grande en el campo de la investigación de operaciones hasta llegar a nuestros días, donde se ofrecen inclusive doctorados en investigación de operaciones en los Estados Unidos y en varios países de Europa. Entonces, tan intrincada es, tanto avance ha habido en estas últimas décadas, que prácticamente ya no existen ya libros, ¿no? Para poder dar a conocer los ejemplos particulares que ha resuelto la investigación operativa. En América Latina, que conozca, hay dos obras fundamentales. La primera de ellas se llama Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones, tomo 1 y 2, de Juan Wittenberg Pravda. ¿Sí? Es un mexicano que ha hecho varios análisis muy bonitos, muy interesantes, aplicados a la administración de organizaciones supraestatales en la República Mexicana. En Colombia, en la Universidad de los Andes, conozco a Jaime Enrique Varela, que es doctor también en investigación de operaciones y que hace aportes muy interesantes en este campo. Y por supuesto que existen muchos otros aportes en la República Argentina y en Chile. Entonces, hay necesidad de conocer, de absorber estos conocimientos de la historia de la investigación de operaciones, porque desde diferentes países, de diferentes ámbitos, se han ido agregando nuevos conceptos como en transporte, en asignación, en teoría de redes, en el campo de la teoría de juegos, en el campo de alguien expresó en la teoría de inventarios y no le dimos mucha importancia en la teoría de inventarios, en la teoría de colas, en la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo ha sido desarrollada debido al afán de dar respuestas a diferentes problemas tecnológicos durante el desarrollo del proyecto Manhattan. Y otra vez nuevamente aparece acá el nombre de John Floyd Neumann, que es el creador de la simulación de Monte Carlo, juntamente con Ulam, otro científico matemático que trabajó en el mismo proyecto. Y poco a poco se van implementando y van agregándose más métodos, heurísticas para dar solución a los problemas que nos vamos a estudiar, ¿no? ¿Por qué razón el ingeniero de sistemas tiene la necesidad de conocer, de tener el dominio, ¿sí? Y la habilidad intelectual para poder plantear y resolver? Porque se trata del sistema de decisión y el ingeniero de sistemas en cualquier momento puede ser ya convocado para poder desarrollar estos sistemas de decisión, y es la base matemática que le va a permitir ingresar al ingeniero de sistemas con solvencia a dar solución a los problemas intrínsecos con la administración de las organizaciones. Al margen de haber realizado toda esta preparación histórica, debo aterrizar indicando de que la investigación de operaciones es la aplicación del método científico a problemas relacionados, ¿sí? Con la administración de organizaciones. Concebidas estas organizaciones como si fueran sistemas, ¿sí? De tal manera que las soluciones que se propongan den mejor desenvolvimiento, mayor eficiencia, mayor eficacia
a las complejas relaciones funcionales que existen entre los elementos del sistema. Entonces, dicho esto, analizamos un poquito el concepto. Voy a escribir el concepto y vamos a ver qué aportes podemos tener. Déjenme un momentito, por favor, mientras hacemos una pausa y van buscando la definición de investigación operativa. Yo voy a ir escribiendo acá y luego se los envío. Ustedes también vayan definiendo. La investigación de operaciones es la aplicación del método científico relacionado con proporcionar modelos que mejor satisfagan con proponer modelos, el método científico relacionado con proporcionar soluciones a las organizaciones concebidas, estas como sistemas. A ver, la investigación de operaciones es la aplicación del método científico relacionado con proporcionar soluciones a las organizaciones concebidas como sistemas y que mejoren la producción, productividad, eficiencia y eficacia de los mismos. Muy bien. Entonces voy a enviarles vamos a enviar esto de acá. Está aquí, voy a tomar esto. Voy a compartir la pantalla con esta definición. Y vamos a ir trabajándola todos de manera conjunta. Muy bien, dice así. La investigación de operaciones es la aplicación del método científico. Entonces, eso significa que existe un método científico. Ustedes, después de esta clase, tienen otra que se llama metodología de la investigación científica. Y evidentemente es esta metodología de la investigación científica la que se va a aplicar para resolver los problemas que se tienen, ¿sí? Para proporcionar soluciones a organizaciones, dice, ¿no? Entonces, si va a proporcionar soluciones, es porque existen problemas en esas organizaciones. Y para ello, entonces, aplicando el método científico, lo primero que tiene que determinarse es el problema de investigación. Si existe un problema para ser investigado, entonces tenemos que determinar el objetivo de la investigación. Pero no podemos desarrollar investigaciones si antes no contamos con objeto, es decir, con una teoría científica sobre la que nos podamos apoyar para dar soluciones, que se denomina el objeto de la investigación, que puede ser parte de una ciencia o partes de varias ciencias que contribuyen, que dan una fortaleza, que dan un cimiento teórico a la investigación. Estos tres elementos que acabo de comentarles se denominan la trilogía de la investigación: objeto, objetivo y problema de la investigación. Para dar solución, ¿sí? Para poder encontrar una solución al problema planteado, ¿sí? Necesitamos emplear una serie de métodos que indica la metodología de la investigación científica. Esos métodos son particularmente tres en grande, ¿no? Son tres grupos de métodos. El primero de ellos es son los métodos teóricos, los segundos son los métodos empíricos y el tercero es el método matemático estadístico. Empecemos con el primer método. El primer método, o conjunto de métodos, son los métodos teóricos. Los métodos teóricos son aquellos en los que no se aplica empiria, es decir, la experimentación.
sino que funcionan básicamente aquí en el cerebro. Esos métodos son el método analítico sintético, el método inductivo-deductivo, el método de la modelación, el método de los sistemas y seguramente puede ingresar por ahí también el método dialéctico y posiblemente otros más, pero básicamente como métodos teóricos, el analítico sintético que me permite descomponer, analizar las partes del problema y volver a sintetizar planteando algunas respuestas. El método inductivo deductivo es el que nos permite hacer inducciones, es decir, a partir de las particularidades generalizamos, inducimos, pero este método también puede ser al revés, es decir, a través de la generalización podemos particularizar. El método de la modelación se utiliza preferentemente en el campo de la investigación operativa porque utilizamos modelos y esos modelos que utilizamos son los modelos simbólicos, es decir, son los símbolos, es decir, podría ser Q, que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces H por D sobre M. Ese es un modelo simbólico. Entonces, en el campo de la investigación de operaciones, utilizamos los modelos simbólicos. Probablemente pueden utilizarse los modelos simbólicos, pero básicamente es lo que se necesita. El método sistémico nos permite comprender a la organización como sistemas, y eso es lo que nos pide la misma declaratoria del concepto de investigación operativa. Dice, es la aplicación del método científico relacionado con proporcionar soluciones a organizaciones concebidas estas como sistemas. Entonces es obvio que el método sistémico también se tenga que utilizar. Es muy probable que se tenga que utilizar en caso de análisis de problemas de tipo social el método dialéctico marxista, pero en nuestro caso, por ejemplo, no lo vamos a utilizar, ¿sí? Más que todos vienen nuestros métodos del campo del positivismo, ¿sí? Luego vamos a continuar con los métodos empíricos. Estos métodos empíricos que se utilizan en la investigación de operaciones pueden ser sí, el método de investigación documental, estudiar documentos, libros, etc. El otro método que se va a utilizar es el método de la entrevista. Es decir, tengo que entrevistar a personas que conozcan, que me puedan guiar en la investigación. El método de la encuesta, ¿sí? Con su formulario que es para poder hacer las encuestas, ¿no? Hay un formulario que se utiliza. Otro de los métodos empíricos, pues básicamente esos son, ¿no? Vamos a ver en su momento, vamos a ingresar en un poquito más de detalle, pero esos son todos aquellos métodos donde se necesita tener una experiencia, estar en contacto con el objeto de investigación. Los métodos teóricos no necesitan estar en contacto, son más que todo métodos intelectuales, mientras que los segundos métodos son métodos que están en contacto con la empiria, en contacto con el objeto, ¿no? Entrevistas, encuestas, revisión bibliográfica y otros más que vamos a ver. Y finalmente el tercer método, que es el método estadístico matemático, que normalmente se presenta en este tipo de investigaciones cuando se utiliza el método de las encuestas, es decir, para ver cuáles son las tendencias utilizando los modelos de estadística descriptiva que habíamos utilizado para determinar los estadísticos correspondientes como la media geométrica, la desviación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que es la aplicación del método científico. Dice, la investigación de operaciones es la aplicación del método científico relacionado con proporcionar soluciones a las organizaciones concebidas como sistemas para mejorar la producción, la productividad, la eficiencia y la eficacia de los mismos. Entonces, aquí creo que el resto, después de haber entendido qué es el método científico, relacionado con proporcionar soluciones a organizaciones concebidas como sistemas. Toda organización es un sistema. La organización militar es un sistema, la organización policial es un sistema, la europea es un sistema, todo es sistema. Y los sistemas están formados por elementos, ¿cierto? Que se interrelacionan funcionalmente unos con otros.
y que van a permitir el ingreso de un input, que pueden ser datos, electricidad, etcétera, etcétera. Se hace una combinación y salen los resultados, que pueden ser materia prima, información, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero en nuestro caso dice que esas organizaciones son sistemas y vamos a aplicar la investigación operativa para mejorar la producción, la productividad, la eficiencia y la eficacia de los mismos. ¿De acuerdo? Muy bien, vuelvo entonces adelante. Vamos a dejar de compartir. Ahí está. Y acabamos de estudiar algunos hitos importantes del desarrollo histórico de la investigación operativa y además que hemos definido, ¿sí?, la investigación operativa. La hemos definido en su concepto. Ahora quiero que estudiemos, ¿sí?, el nuevo capítulo. Este es el 1. El primer capítulo ha sido un capítulo introductorio. Y ahora vamos a ver uno nuevo. A ver, estar acá. Aquí está. Entonces, vamos a compartir la pantalla con programación lineal. ¿Dónde está la programación lineal? Un momentito. Muy bien. Ahí tienen, estimados estudiantes. Me retiro un momentito. Vamos a estudiar entonces ahora el primer capítulo, ¿sí?, que se llama programación lineal. Si no tenemos nada más que discutir, a no ser que algún estudiante quiera hacer algún aporte referente a esta primera tarea. Sí. Bueno, de todos modos, la participación de todas las personas que lo han hecho tienen 2 puntos al margen del valor de la tarea. A ver, vamos a ver qué dice acá. José Ramírez dice. ¿Qué está pidiendo José Ramírez? Bueno. Buenas tardes, Inge. Sí, buenas tardes, dígame. Quería hacer un aporte sobre el anterior. A ver, adelante. La investigación operativa no siempre se ha usado para la guerra o para fines bélicos, sino que se ha usado para distintos ámbitos, como ha sido la educación, la alimentación, y también ha entrado entre otras áreas, que puede ser ¿cómo se llama esto? Entre la economía, la informática, ingeniería, administración, la industria, ecología, hasta en la educación. Sí, sí, Entre muchos ámbitos en que ha entrado, se ha vuelto muy famoso, hasta que hoy en día lo seguimos usando. Se han integrado casi en todas las redes, también en el ámbito social. Podemos tener un ejemplo que es el Ministerio Holandés de Infraestructura de Medio Ambiente, de Netherlands, en la cual ha hecho, en un ámbito de su investigación operativa, ha hecho el desarrollo de la Política Nacional de Administración del Agua, incluyendo la mezcla de nuevas instalaciones y procedimientos de operaciones y costes, en la cual ha hecho un ahorro que ha beneficiado a la empresa. Y eso ha sido en 1985. Y no ha sido para fines bélicos, sino para fines medioambientales, en la cual ha reducido el coste de lo que es normalmente en 15 millones. Ese sería mi aporte, Inge. Sí, no, y le agradezco muchísimo, señor Ramírez, porque nos está aclarando un tema que es muy importante. La investigación de operaciones no es un tema exclusivamente que se estudia en el ámbito de la investigación operativa,
sino que la investigación operativa también la estudian todas las ingenierías, administración, economía, finanzas, sacerdotes, militares, policías y todas aquellas profesiones que tienen que ver con algunas técnicas matemáticas que les permita resolver problemas sobre la administración de las organizaciones, de estos sistemas que estamos hablando. Entonces estamos complementando un poquito más, fíjense, y evidentemente no es que haya concluido ¿sí? el avance sobre la investigación de operaciones, solamente en el hecho, como les estaba comentando, de la teoría de juegos, que es una parte de la investigación de operaciones, los avances continúan los premios Nobel. Y se supone que este año se están analizando para la otorgación de nuevos premios Nobel, ¿no? En el campo de la teoría de juegos en el ámbito de la investigación operativa. Y otro elemento más, como esto ocurrido, entonces empezó a trascender en diferentes disciplinas científicas. Se utiliza en microbiología, en biología, en las ciencias sociales en general, en física, es decir, la aplicación de la investigación de operaciones tiene una trascendencia que es horizontal a todas las disciplinas científicas. Entonces, por eso que estamos estudiando, por la importancia de que el ingeniero de sistemas tenga el concepto total y completo para poder integrar equipos que desarrollen sistemas de toma de decisiones en las empresas. Bien, eso entonces en ese ámbito. Muchas gracias, señor Ramírez, por su participación. Vamos a continuar con esta pantalla. Ingresamos a esta primera parte, este libro, ¿sí? Este es el libro, aquí vamos a ver. Aquí nos vemos. Este es el libro, Investigación de Operaciones, Programación Lineal. Este es el capítulo que empezamos a estudiar. Desde el primer capítulo que acabamos de ver, la historia, etcétera, nos ha cimentado, nos ha dado idea de dónde proviene el nombre de investigación operativa, quiénes han sido esas personas que son hitos, ¿no? Como John Hoy Neumann, Oscar Morgenstern, George Dantzig, Karl Erlang y muchos otros más que los vamos a empezar a estudiar según vayamos avanzando. Pero ahora vamos a estudiar al genio de la programación lineal, que es el doctor George Dantzig, que fue el primero en publicar a los ámbitos académicos los estudios y las aplicaciones que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial en el grupo SCUP, que pertenecía a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no? Vamos a seguir. O sea, hay muchísima gente ligada en el ámbito que todavía están vivos, ¿sí? Muchos prestigiosos matemáticos, gente de mucho talento que ha permitido llevar adelante esta temática, ¿no? Y hoy vamos a ver en esta parte a la programación lineal. Entonces, aquí hay una definición de lo que es programación lineal y dice que es parte de la programación matemática que permite asignar recursos de manera que mientras se vayan cumpliendo restricciones de tipo tecnológico, humano o financiero, se optimiza la función objetivo. Matemáticamente, un programa lineal se plantea en los siguientes términos. Tiene que tener una función objetivo. Esta función objetiva a partir de este momento se va a llamar Z, que va a ser igual a una f de x, es decir, aquí pueden haber 2, 3 o 4 variables x y además acompañados por un cociente que se va a dar mayor comprensión cuando estemos enfocando un problema. Pero esta función objetivo va a estar sujeta a estas restricciones, que pueden ser, dice, de tipo tecnológico, humano, financiero, de manera que cuando se vayan cumpliendo estas restricciones, también se va logrando el objetivo, ¿sí? Se va cumpliendo la función objetivo.
Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es la condición de no negatividad, es decir, que todas las variables con las que trabajemos tienen que ser mayores o iguales a 0. Pueden ser 0, pero no pueden ser variables negativas. No hay menos 2 minutos, ¿cierto? No hay menos 4 manzanas, ¿no? Definitivamente no existe. Entonces, nosotros trabajamos en el cuadrante 1, ¿sí? Cuando se trata de un análisis bidimensional con existencia de dos variables x1 y x2, donde x1 representa el eje de las abscisas y x2 representa el eje de las variables. Tanto la función objetivo como las restricciones, las relaciones tienen que ser lineales. Es decir, estas variables x o y, cualquier tipo de variable con el que se esté trabajando en la programación lineal, tienen que ser lineales, es decir, que sus exponentes tienen que ser elevados a la 1. En el caso que exista una sola variable, cuyo exponente sea elevado al cuadrado y de ahí al cubo, etcétera, hasta la enésima potencia, su estudio no realiza la programación lineal, puesto que la relación ya no es lineal, ¿no? Si uno de los exponentes es mayor a 1, entonces la relación es no lineal, y para eso se tienen los métodos normales de optimización. En este caso, el cálculo diferencial, ¿no? El cálculo diferencial y el teorema, y ahí se aplica el teorema de Kuhn, el teorema de Kuhn, ¿no? Bueno, hasta el momento, entonces ya sabemos que es la forma de presentación de un programa lineal. Por supuesto que ahora estamos haciendo simplemente la presentación de esta manera. Voy a resolverles el problema, pero es la manera más fácil de poder presentarles, hacerles una introducción a un programa lineal. Ahora, necesito de ustedes mucha atención. Este es un primer problema que se los voy a presentar y que puede ser resuelto con la aplicación de un computador. Ustedes saben de que la investigación de operaciones, como han afirmado varios de sus compañeros, no hubiese llegado al desarrollo actual si no existieran, ¿sí?, los computadores para poder resolver. Pero ¿quién está en el deber de elaborar los programas? El ingeniero de sistemas, ¿no? Aunque ya existen innumerables programas en el mercado que se los puede utilizar para dar solución a estos problemas. Tenemos, por supuesto, pero yo necesito que ustedes comprendan desde el punto de vista matemático, y después lo vamos a utilizar ya desde el punto de vista un poco más informático. El problema se presenta de esta manera. Dice: un proyecto agrícola debe determinar la cantidad de hectáreas de cultivo para manzana, pera, uva y durazno, que son los cultivos que queremos hacer: manzana, pera, uva y durazno, ¿no? Dice, se disponen de 20 hectáreas cultivables bajo riego, solamente 20 hectáreas nada más. Y en el sector existen 80 familias que serán favorecidas en el proyecto. Y se tienen los siguientes datos técnicos por los 4 cultivos. Esta es la información. Estos son los cultivos. Esta es la producción por kilogramo de árbol que da. Este es el precio de venta de la fruta, ¿cierto?, por kilogramo. Este es el área ocupada por metros cuadrados por árbol. Esta es la cantidad de mano de obra en horas hombre por año árbol, y este es el costo en bolivianos por árbol. Entonces, el proyecto además dispone de 500.000 bolivianos para la inversión. Entonces, lo primero que tenemos que armar es la función objetivo. En esa función objetivo van a existir 4 tipos de cultivos: manzana, pera y durazno. Y vamos a denominar a X1 la cantidad de árboles de manzana que se van a cultivar. X2 va a ser la cantidad de árboles de pera. En este caso es planta, ¿no? Pero estamos llamando árbol de uva. Se van a producir en árboles de uva, y X4 es la producción del árbol de durazno, ¿de acuerdo? O constituye más bien la cantidad de árboles de durazno. Aquí dentro de esto, aquí debería haber un número, ¿sí? 2, 5, 10, etcétera, que digan 10 árboles de pera. Pero de todos modos, estas son las variables con las que se van a intervenir inicialmente el problema. Entonces,
la función objetivo puede ser de máximo o puede ser de mínimo. Solamente existen estas dos únicas posibilidades de optimización. O se maximiza o se minimiza y ahí se para de contar. No hay matemáticamente, no hay una tercera probabilidad. Entonces, como se trata en este caso de maximizar el ingreso, entonces va a ser la sumatoria del ingreso por la cantidad de árboles. Este ingreso va a ser el ingreso por la venta. ¿Sí? El ingreso es igual al precio de venta por la cantidad producida. ¿Me dejo entender? Entonces, el precio de venta de la manzana es de 2 bolivianos por kilogramo. ¿Sí? ¿Cuánto se produce en el árbol? Por supuesto, a ver, estas producciones, etcétera, o los precios, están tomados así al azar. No son datos concretos, no son datos objetivos. Pero si colocamos datos objetivos, es muy probable que esto pudiera cambiar un poco la misma programación. Entonces, en este caso dice, el precio de venta de la manzana es de 2 bolivianos por kilogramo de manzana. Pero un árbol de manzana produce 40 kilogramos de manzana. Por X sub 1, que son árboles de manzana, entonces árbol de manzana con árbol de manzana que está en el denominador se simplifica, así como estos kilogramos se simplifican con estos kilogramos que se producen de la fruta por el árbol que se está analizando. El segundo término de la función objetivo va a ser el precio de venta, en este caso de la pera, dice 3 bolivianos por kilogramo. Esto es un poco supuesto, ¿no? Porque el kilogramo de pera debe estar mayor y de manzana igual. Pero se multiplica por 35 kilogramos